Siguen en la lista de oradores el señor Eduardo Guillermo Cobo, la señora Herta Sigrid Ortuno Cobush y el señor Eduardo Luis Marangoni. Todos ellos son representantes de asociaciones de defensa de los derechos del consumidor que nos han permitido, nos han solicitado que, si bien no están en esta sala, destaquemos la adhesión a la candidatura del abogado Gustavo Fuertes como director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, fundado en el trabajo realizado en conjunto en temas de defensa del consumidor y protección de datos personales en la provincia de Buenos Aires, en todo el tiempo que el doctor Fuertes fuera autoridad de aplicación de la materia, lo que ratifica la idoneidad para ejercer el cargo propuesto. Esto lo expresan en 3 notas distintas el señor Eduardo Guillermo Cobo, de la Asociación Civil Coedeco, la señora Ortuno Cobush, de Promacom, y el señor Eduardo Luis Marangoni, de la Asociación de Defensa del Consumidor, DECOS. Como 10º orador está el señor el profesor Miguel Oscar Berry, que es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y que también nos ha solicitado por secretaría que demos lectura a la adhesión que ha realizado a la candidatura del doctor Fuertes. El doctor Miguel Oscar Berry, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, refiere: me dirijo a usted en mi carácter de decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, de acuerdo a su nota de fecha 19 de febrero del 2021. Habiendo cursado estudios en esta alta casa de estudios y teniendo a la vista su currículum vitae actualizado, se avala la propuesta realizada por el señor jefe de gabinetes del ministro de la Nación. Saludo a usted muy atentamente, profesor Miguel Oscar Berry, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene la palabra ahora, según cómo está el listado de oradores, el señor Carlos Garrido, para hacer uso de sus 10 minutos. Señor Garrido, ¿se encuentra por allí? Ahí estamos con técnica trabajando. Señor Carlos Garrido, el equipo técnico le ha dado una solicitud para que se desilencie. ¿Está por ahí? Le pedimos que se desilencie, así pueda hacer uso de sus 10 minutos. Hola, sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, muchas doctor, gracias. Buenos días, doctor. ¿Podría usted prender la cámara? Estoy intentando. Es posible, nos gustaría verlo. Ahí está. Muchas gracias. Ahí está, buen día. ¿Ustedes me están viendo? Sí. Perfectamente, perfecto, lo escuchamos bien. Bueno, puede ser por la conexión de banda, porque yo no los veo. Pero bueno, si ustedes me ven y me oyen, para mí ya es suficiente. Si llegáramos bien. a ver que se interrumpe, le avisamos para que cierre la cámara, a ver si gana en calidad. Por ahora está bien. Bueno, muy Damos bien. inicio formal a sus 10 minutos. Muy bien, voy a ser más breve que 10 minutos. Quiero en primer lugar, manifestar desde dónde hago mi observación. O sea, mi observación no es como, no surge de haber participado en la elaboración de los antecedentes de la ley vigente, ni es una observación que se formula desde un espacio político. No pertenezco a ningún espacio político hace ya más de 5 años, sino que mi interés es como usuario del sistema y titular de los derechos humanos que están en juego en el ejercicio de la actividad y el desempeño de la titularidad de la función que hoy se está diciendo quién va a desempeñar. Tampoco como académico, no hablo como titular de cátedra de 2 universidades nacionales, teniendo en cuenta la distinción que se ha hecho al comienzo de la audiencia entre cuál es la opinión de los académicos. No me interesa plantearlo como una opinión académica,
sino como una opinión de un usuario habitual de pedidos de acceso a la información pública y también por haber tenido que requerir la opinión de la agencia en oportunidades anteriores. Desde ese punto de vista, quiero manifestar que es muy importante el conocimiento técnico y el compromiso con el derecho en discusión por parte de quien ocupe la agencia. Aquí ya se ha hablado de la falta de antecedentes, de los propios antecedentes publicados por el candidato. No se desprende ningún tipo de desempeño específico en relación ni con el acceso a la información pública, ni con la protección de datos personales, y sorprendentemente tampoco ninguna actividad académica, ni curso realizado. Por eso también me sorprende que se diga que la academia apoya a este candidato, cuando, salvo que no esté en la publicación, y me gustaría que esto lo aclarara el candidato, no se advierte la realización de ningún curso sobre los temas sobre los cuales va a tener que decidir, ni ningún otro curso. No hay ninguna constancia de antecedentes académicos o de interés en estos temas previo a su candidatura, lo cual de alguna manera nos preocupa a quienes somos usuarios del sistema, porque de este funcionario depende el alcance de la vigencia de ese derecho humano en discusión. Es necesario cierta coincidencia de lenguaje y de un lenguaje común para que el funcionario pueda decidir adecuadamente el alcance de los derechos sobre los cuales se le va a reclamar. De lo contrario, lo que probablemente ocurra es que quienes tengan que hacer un reclamo lo hagan directamente ante la justicia y que se resienta, por supuesto, por la falta de conocimiento y calidad técnica, se resientan las otras responsabilidades que tiene el titular de la agencia, particularmente diseñar reformas legislativas, promover la transparencia activa, todas cuestiones que requieren un dominio técnico que, más allá de las cualidades personales, que no pongo en duda, no surgen de los antecedentes publicados. Quiero hacer una reflexión sobre este mecanismo de deliberación pública que hoy se está concretando. El mecanismo de esta audiencia pública, lo que tiene por objeto, y el mecanismo de selección previa y la elaboración de observaciones no está destinado a ser una operación aritmética de suma y resta de apoyos y cuestionamientos, sino que lo que está en juego y lo que debe valorarse son los argumentos, y para eso tiene sentido esta audiencia. Por eso me llama la atención que los apoyos sean leídos y sean genéricos y no haya ningún tipo de abordaje concreto ni personal sobre los argumentos que controvertirían los cuestionamientos a la idoneidad del candidato. Bueno, finalmente lo que diría es que seguramente de la lectura de los antecedentes se desprende que el candidato Fuertes seguramente es un diestro abogado, seguramente es un buen padre de familia, seguramente cultiva la amistad, inclusive transnacional, porque veo que ha sido apoyado por académicos de otros países sin que conste ningún tipo de antecedente académico en esos países, pero lo que está claro es que no tiene la experiencia y el conocimiento de los temas específicos sobre los cuales va a tener que decidir. Por lo tanto, solicito a los responsables de la designación que propongan otro candidato. Quiero finalmente decir otra cosa. Seguramente alguien va a decir que los cuestionamientos tienen que ver con cierta corporación del acceso a la información y que esto sería un círculo cerrado. Sin embargo, hay muchas personas que han pasado por la sociedad civil y que tienen conocimiento y compromiso con el tema, que tienen afinidad ideológica con el gobierno, y de hecho hay muchas universidades públicas que brindan capacitación en acceso a la información pública y que seguramente muchas personas han participado de esas capacitaciones. Sorprendentemente, el candidato no lo ha hecho, o por lo menos no se desprende de los antecedentes que ha publicado
para justificar su propuesta. Buen día. Gracias. Muchas gracias. Seguimos entonces con la lista de oradores. El señor Ricardo Martín Bocacci, para hacer uso de sus 10 minutos, agradeciendo la presentación anterior del señor Carlos Manuel Garrido. Bocacci. Bueno, perfecto. Seguimos. El señor Facundo Malaureile. Discúlpeme si estoy pronunciando mal. Veo que está en cámara. Por técnica, cuando esté el micrófono. Lo tiene que habilitar, te estamos enviando, perdón, discúlpeme la informalidad, discúlpeme, señor, le estamos enviando una autorización para que pueda abrir su micrófono. Ya está abierto, me dicen por técnica. Facundo, no. Pruebe. El micrófono está abierto, señor. ¿Puede probar de nuevo, hablando? No sé, debe ser algo de su computadora, los desafíos que nos implica estos formatos virtuales. Técnica, ¿está abierto el micrófono? ¿Quiere probar saliendo y entrando nuevamente? ¿No? A ver, es un problema de su micrófono, no me dicen acá, porque está abierto. Minuto. Ahí lo ven. Bueno, vamos a seguir con otras adhesiones que hayan sido señaladas, o con la palabra de Rodolfo Gómez Leonardi, que también, y Oscar Bassano, que son de Asociación de Defensa de Consumidores, de usuarios, de derechos de usuarios y consumidores, que adhirieron a la candidatura del señor Gustavo Fuertes. Bien, el señor, disculpen, pero bueno, Malauril está ingresando de nuevo a la audiencia trabajando con el equipo de técnica a fin de poder que haga... ¿Está por ahí, Facundo? Se le envió una solicitud para que usted pueda abrir su micrófono, señor Facundo. ¿No se ha comunicado tampoco por chat? ¿No? Bueno, desafíos de la tecnología. El señor Daniel Jesús Sotolano, que es coordinador general del Foro de ONGs de la provincia de Buenos Aires. Hola, también, hola. Ahí está. Sí, discúlpeme. Bienvenido, buen día, ¿no? Son los desafíos a lo que esto nos invita. ¿Cómo le está? Bien, muy bien. Muchas gracias por la paciencia. Efectivamente teníamos un problemita de micrófonos. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señor Fuertes, y obviamente a todos los presentes. Bien. Para ser breve. Damos inicio a sus 10 minutos formales. Perfecto. En mi caso particular, soy Facundo Malorey, soy un ciudadano más, un simple abogado que viene trabajando en la materia de datos personales hace más de 20 años. Y teniendo en cuenta la economía, diría, procesal o virtual en este caso, no voy a repetir preguntas ni consideraciones ya hechas por los oradores
que me precedieron. Solo decir una vez más que nos quedamos a mitad de camino. Esto es una audiencia pública, pero estamos solo algunos pocos acá en la pantalla que llegamos a inscribirnos y a anotarnos a tiempo y sinceramente me parece que esto no está bien, ¿no? Y además debo confesar mi sensación, que a pesar, por lo menos por lo que estoy viendo y en todo caso escuchando, es que a pesar de todo lo que podamos aportar y decir, entiendo que la decisión seguramente ya está tomada y el señor Fuertes será el nuevo director de la agencia. Pero bueno, eso es una consideración mía. Idoneidad e imparcialidad son dos palabras que se usaron y sobre las que versará mi presentación breve, y dejaré para el final algunas preguntas que sinceramente me gustaría que el candidato las pudiera contestar. Hasta ahora ha dicho que, digamos, ha sido renuente a contestar algunas preguntas que se le han hecho, o por lo menos las ha contestado muy por arriba, y me parece que estaría bueno a todos los que estamos presentes, que insisto, somos pocos, y no la ciudadanía en general, pudiera explayarse y pudiera contestar todo lo que sabe sobre la materia. Se han destacado sus antecedentes profesionales, es un abogado y es un escribano. También se ha tratado de hacer mucha fuerza respecto de su experiencia en el sector público. Sin embargo, el señor Fuertes ha venido trabajando en áreas más relacionadas con el comercio, la sustentabilidad y varios programas en otras áreas, ¿no? Tal como lo venimos escuchando. Con los pies en la tierra y sin soberbia, llama mucho la atención y por el otro lado irrita bastante a luchadoras incansables como las diputadas preopinantes, a las ONGs aquí presentes y a profesionales como el suscripto, que se elijan candidatos como el señor Fuertes para una posición sin antecedentes básicos en la materia. Claramente no me estoy postulando para nada, que no se entienda mal. Lo que digo es que el cargo al cual se lo postula no es un cargo más, y lo digo con la experiencia que me ha dado estar 14 años trabajando en diversos organismos públicos, tener 20 años trabajando en datos personales a nivel local, regional, mundial, ser actualmente el director de una diplomatura en gobierno de datos única en la región de Latinoamérica. En el año 2021 se necesita un poco más que experiencia en el sector público y gestionador en el sector público, según las propias palabras del señor Fuertes, para ocupar el cargo que dirige la Agencia de Acceso a la Información. En su disertación inicial, el candidato mencionó mucho la Ley de Defensa del Consumidor, pero creo que estamos eligiéndolo para otro cargo en todo caso, ¿no? En el 2021, ser propuesto como la cabeza de un organismo como el que nos ocupa debe necesariamente tener conocimientos técnicos jurídicos que no se aprenden de un día para otro. La cultura del dato y la información es algo que lleva tiempo aprender y conocer, y además hay que sentirla y vivirla. No es cuestión de haber pasado por diversos despachos. Por lo expuesto, su postulación se parece más bien a colocar a un, no sé si decir amigo, quizás queda muy mal, pero a un gestionador de la cosa pública en un cargo clave que darle la importancia que el cargo necesita. Y eso, desde mi humildísimo punto de vista, está muy mal. Preocupa también qué es lo que hará el candidato con el equipo técnico que integra la agencia. Hay muchos rumores al respecto de que se rodeará de los muchachos de la provincia de Buenos Aires en vez de priorizar la capacidad y los conocimientos del equipo actual, al que destaco y mucho. Y eso es otro error. Disculpe. Sí. No le escuché bien. Perdón, disculpe, no le escuché bien esa última parte. ¿Que se rodeará? Preocupa mucho que el candidato, qué es lo que hará con respecto al equipo técnico que sustenta la agencia, ya que hay muchos rumores que se rodeará de los muchachos de la provincia de Buenos Aires, por no decir la cámpora, en vez de priorizar la capacidad y los conocimientos del equipo actual al que destaco, y eso sería otro error. El acceso a la información se han ocupado muchos de los preopinantes, por eso me voy a centrar más bien en datos personales, que sin dudas es mi materia. Solo como referencia, en la agencia de datos de España, la preside la señora Mar España Martí, solo como referencia, ¿no? Siempre miramos a Europa y más a España. Esta señora tiene al menos 5 títulos profesionales relacionados con la materia, mucha participación académica, tremenda experiencia en el sector público, pero no en el área de comercio ni programas como Precios Cuidados, sino en las temáticas a las que nos estamos hablando. Para terminar estas palabras, esta mini presentación, es lamentable que una vez más se prefiera una designación partidaria que una visión acorde con lo que Argentina necesita, y más en este momento donde se hace necesaria una nueva ley e insertarnos de vuelta en el mundo en materia de protección de datos. Acá vienen algunas preguntas, me gustaría ver si el candidato
Yo se las hago si quiere y usted después las responde, por supuesto, si tiene más tiempo. La primera pregunta sería si le parece adecuado cómo se gestionó la aplicación Cuidar en el año 2020 y si se debería haber hecho un análisis de impacto o no. La segunda pregunta. ¿Qué piensa sobre la situación actual entre Europa y Estados Unidos después de la ruptura o suspensión del Privacy Shield y qué posición debería tomar Argentina al respecto? Tercera pregunta. ¿Qué opina sobre el Data Privacy Officer? ¿Es necesario contar con uno de ellos en cada organismo público? ¿Cuál sería la razón? ¿Por sí o por no? Cuarta pregunta. Es una más y termino, y así lo escuchamos a usted, doctor Fuertes. ¿Cómo piensa coordinar la agenda con Brasil en temas de privacidad? En tanto que Brasil tiene desde el año pasado una ley en datos personales bastante más moderna que la nuestra. Y la última, y quizás por esta puedo empezar, ¿qué 3 medidas tomaría en los primeros 100 días de su gestión? Por mi parte, muchas gracias por el tiempo y deseoso de escuchar las respuestas del señor Fuertes como candidato a la Agencia de Acceso a la Información Pública. Perdón, disculpen. Agradecería, hasta el momento venimos llevando adelante esta audiencia de manera muy seria, muy interesante, muy consistente por cada una de las participaciones. Agradecería, por favor, si es posible, por supuesto, evitar fundamentar con rumores. Digamos que los rumores no hacen más que bajar ese nivel que estamos teniendo. Así que, por favor, hacia el futuro sería conveniente atenerse a las opiniones que bien fundamentadas están hasta el momento. Muchas gracias. Bueno, con relación, primero quiero hacer una aclaración, no pertenezco al sector de la cámpora, que quede claro, y por otro lado, no sé si está permitido o no que lo pueda decir, me está acompañando el Director Nacional de Protección de Datos Personales y da fe de que va a haber una continuidad laboral de todos, porque ya lo manifesté a todas y a todos los trabajadores de la agencia, porque la intención no es solamente trabajar con los equipos técnicos que actualmente tenemos, sino también fortalecer la agencia. Eso no significa, porque evidentemente no me conoce, más allá de haber visto mi CV, cómo es mi forma de trabajar. Yo, la verdad, más allá de que considero que pertenezco a un espacio político, no necesariamente me nutro de ese espacio político. Yo me gusta nutrirme realmente de gente que realmente tenga mucho más capacidades que yo, obviamente, porque queda claro que siempre hay alguien que sabe más que uno, ¿no? Y destaco que usted es uno de ellos, ¿no? Por otro lado, para mí la aplicación Cuidar, por lo que tengo entendido y por lo que me ha manifestado la agencia, se manejó dentro, digamos, de los estándares que la propia agencia le planteó, ¿no? Con relación a cuestiones, no le puedo dar ninguna opinión con relación a una cuestión que tiene que ver entre Europa y Estados Unidos, porque realmente no lo sé, la verdad que no lo sé. No tengo una opinión porque la verdad tendría que ponerme a estudiar el caso. No fue así, es el sentido por el cual me preparé. Y después, la verdad que me descolocó con relación a que voy a traer gente de la provincia de Buenos Aires. Para muchas cosas relativas a datos personales, que obviamente que son genéricas, queda claro que la Argentina ya tomó una posición y que de alguna manera va a ir para el lado europeo, ¿no? Del Reglamento General de Datos Personales de la Unión Europea. Pero la verdad es que hoy yo no puedo adelantar opiniones porque todavía no estoy dentro de la agencia, ¿no? Usted quiere conocer cuál es mi posición, pero la verdad sería contraproducente despedirse porque son opiniones netamente personales y no tienen nada que ver con lo que sería puntualmente el futuro de la agencia, ¿no? Es tiempo, Gustavo. Son los 10 minutos ya, sí, por las dudas.
Siguiente. Bien. Habiendo realizado preguntas y alocuciones, seguimos con los próximos. Perdón, perdí la lista de oradores. No, aquí está. Ha dejado su adhesión a la candidatura el señor Jesús Sotolano, el señor que estaba anterior de Facundo Mablerere, Martín Bocacci. También, por una cuestión de comunicaciones, nos avisó por secretaría que se le cayó la conexión, pero nos pidió que destaquemos también la candidatura de Gustavo Fuertes. Martín Bocacci es el ex subsecretario de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, OPDS, entre el año 2017 y 2019. También sigue el doctor Pablo Molesnik, de la Universidad de Guadalajara, que ha dejado su adhesión a la candidatura del señor Gustavo Fuertes. En relación a los antecedentes académicos, profesores de la Universidad de Buenos Aires, Lanús, Quilmes, de la UCES y de la Universidad de Guadalajara han dejado la adhesión a la postulación del doctor Gustavo Juan Fuertes. Entre ellos, el doctor Luis Alem, quien fuera subsecretario de Derechos Humanos de la Nación y profesor titular de la materia de Derecho a la Información de las Facultades Sociales de la UBA. El licenciado Francisco Pestaña, director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la Universidad de Lanús y profesor titular del Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano de la UNLA. El licenciado Glenn Poltowski, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales entre el año 2014 y 2018 y profesor titular de la materia Políticas y Planificación de la Comunicación en Facultad de Ciencias Sociales, UBA, y Derecho a la Comunicación de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Pablo Molesnik, también docente y profesor. Laura Altieri, profesora de la materia de Derecho a la Información. Diego Anzoalaverre, profesor del Seminario Gestión de Proyectos Comunicacionales. Guillermo Carrasco, de la UNLA. Santiago Castellano, de la Universidad de Buenos Aires, Facultades Sociales, y profesor del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes. Ricardo Feludero, de la Universidad Nacional de Lanús. Mariana May, profesora de la materia de Derecho a Información en Sociales UBA. Verónica Monino, profesora de la materia de Derecho a Información de la Facultad de Sociales UBA. Eugenia Nasser, profesora de la materia de Derecho a la Información y profesora de Políticas y Planificación de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Gabriela Porta, profesora de Derecho a la Información de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Edgar Zavala, profesor de la materia de Derecho a la Información de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Discúlpeme, sigo por la lectura de las adhesiones y las observaciones. Corresponde en el número 30 a la señora Agustina del Campo, no sé si se encuentra en la sala. Me dicen por técnica que la señora Agustina del Campo no se encuentra en la sala. La señora Valeria Milanés se encuentra en la sala. Me dicen por técnica que no se encuentra en la sala. El señor José Luis Laquidara, quien adhirió a la candidatura del doctor Gustavo Fuertes, nos pidió por secretaría dar lectura a su adhesión. El señor Laquidara es ex coordinador de los tribunales arbitrales de consumo y ex representante de defensa del consumidor ante el Mercosur. Por este medio quiero expresar mi adhesión formal a la propuesta de designación del doctor Gustavo Juan Fuertes en el cargo de director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, organismo de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Una persona profesional como el doctor Fuertes honrará las funciones y cometidos de la agencia de acuerdo a sus comprobados valores y experiencia acumulada durante su extensa trayectoria como funcionario y abogado. Doctor José Luis Laquidara. Sigue en la lista de oradores el señor Juan Vila. ¿Se encuentra el señor Juan Vila en la sala? Me dicen por secretaría, bueno, por secretaría no, por el equipo técnico porque no está.
Le corresponde la palabra a la señora María Beatriz Busaniche. ¿Está en la sala? Me dicen que sí. Les debería estar llegando la solicitud. Beatriz, ¿estás por ahí? Sí, buenos días. No sé si se me escucha. Se te escucha, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Voy a 10 hablar muy minutos. brevemente. Voy a hablar muy brevemente en representación de la Fundación Vía Libre. Es una organización civil sin fines de lucro que desde hace 20 años trabaja en la intersección de derechos humanos y tecnologías de información y comunicación. Habiendo escuchado ya varias presentaciones, voy a hacer mías algunas palabras de quienes hablaron, quienes me precedieron, en particular del doctor Víctor Castillejo, y también el reclamo de que esta audiencia está incumpliendo con las normas de las audiencias públicas, debería estar siendo transmitida en vivo. Me parece que eso ya marca un problema serio que bueno, debería haber sido considerado. Nosotros desde la Fundación Vía Libre no vamos a objetar la calidad humana, la trayectoria, sin lugar a dudas, el compromiso con la administración pública que el candidato, el abogado Fuertes ha demostrado en su larga trayectoria, en su currículum y en su perfil. Sí hacemos nuestras también las críticas que tienen que ver con la idoneidad, la formación del candidato en los temas centrales de la agencia, que también entendemos que tiene problemas institucionales. Para nosotros hemos criticado duramente la decisión adoptada en la gestión anterior de unificar la protección de datos personales, subsumiéndolo a la Agencia de Acceso a la Información Pública. Entendemos que ambos derechos tienen una importancia central en la vida pública y en el sistema democrático y en particular en el sistema de derechos humanos que nuestra Constitución garantiza y que esta agencia debe hacer cumplir. Para nosotros hay una serie de problemas institucionales que no se resuelven ni con esta candidatura ni con otra y que deberían ser resueltos por una modificación legislativa que permita dotar a la autoridad de aplicación de estos derechos del tenor necesario de autonomía, independencia, autonomía funcional, en particular para hacer cumplir estos derechos fundamentales de la ciudadanía. A nosotros nos preocupa de la alocución del doctor Fuertes, su énfasis en, por supuesto, su trayectoria en derechos del consumidor, y voy a utilizar su referencia en este tema para hacer una serie de preguntas que me gustaría hacerle al candidato, porque preferiría que este tiempo lo utilizara él para comentarnos sus posiciones, aunque, como ya dijo, son sus posiciones personales. Nos parece importante saber su opinión previa al análisis específico de los temas que seguramente hará una vez que esté consagrado, digo, si esto así sucede, como director de la agencia. En primer lugar, entendemos que hay una vinculación, sí, como él dijo, entre la protección de datos personales y el derecho del consumidor, pero esto es una visión fragmentaria del derecho de protección de datos que va mucho más allá de las relaciones de consumo, y me gustaría preguntarle al doctor Fuertes cuál es su posición en calidad digamos, de opinión personal previa, pero como una primera aproximación, también sabemos que es muy breve el tiempo, en relación a cuáles van a ser las condiciones de límite que va a poner la agencia al uso de datos personales por parte de las oficinas públicas y del Estado en general. Venimos de algunas resoluciones adoptadas por el doctor Bertoni, con las cuales nosotros desde la Fundación Vía Libre discrepamos enfáticamente, como fue, por ejemplo, el traspaso de la base de datos de ANSES a la jefatura de gabinete de ministros para usos diferentes del principio de la finalidad informada en el momento de la recolección y construcción de esa base de datos. Queremos saber cuál es su opinión en relación a este tipo de resoluciones. Quisiéramos también, dado nuestro trabajo en áreas como
las cuestiones vinculadas con las fuerzas de seguridad, saber cuál es su posición en relación, sobre todo porque el doctor Fuertes también mencionó cuando hablaba en los primeros 20 minutos las cuestiones del reconocimiento facial y el hecho de que algunas jurisdicciones a nivel local, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, están incorporando sistemas de reconocimiento facial y sabemos que hay una discusión fuerte a nivel internacional. Queríamos saber cuál es su mirada sobre esto y sobre, por ejemplo, técnicas de inteligencia de fuentes abiertas, más conocidos popularmente como ciberpatrullaje, tema sobre el cual la gestión de Bertoni también se manifestó en un documento donde instaba al Ministerio de Seguridad a dejar de ejercer esta práctica, tema que el Ministerio de Seguridad no solo no respondió, sino que no dejó de hacerlo. Es decir, que cuál sería la continuidad de esa posición sobre ciberpatrullaje. Después también preguntarle cuál es su posición en relación a la desclasificación de información en manos de los servicios de inteligencia y cuál es su posición en relación a acceso a la información por parte de fuerzas de seguridad. Y también saber, porque lo mencionó el candidato al principio, dijo algo como que atarnos a estándares ajenos, supongo en relación a los estándares europeos, podía no ser conveniente para Argentina. En base a esto que dijo en su alocución al principio, quisiera saber qué aspectos del estándar europeo le parece que no serían convenientes para la actual coyuntura argentina, si ya tiene estudiado el tema. Supongo que sí, porque lo mencionó en sus 20 minutos del principio. Y después también sumarme a algunas de las preguntas que hizo el doctor Castillejo más temprano sobre, en una eventual reforma de la Ley de Protección de Datos, cuál es su posición en relación a, por ejemplo, el consentimiento tácito, que era una cláusula que nosotros rechazamos, que estaba en el proyecto presentado por la gestión anterior de la agencia, y sobre el tratamiento automatizado de datos. Y con esto cierro mi lista de preguntas y quiero enfatizar también que más allá de las objeciones que nosotros presentamos, entendemos que es clave contribuir al fortalecimiento de la agencia, por lo tanto, quedamos a disposición del candidato en caso de ser nombrado para ayudarlo a construir un mejor sistema de promoción de estos derechos que consideramos que son fundamentales. Muchísimas gracias. Gracias. 3 minutos en el tiempo, Gustavo. Voy a tratar de, fueron muchas preguntas, y voy a tratar de ver si puedo seguir el hilo, ¿no?, de las preguntas, ¿no? Con relación a lo que tiene que ver con ciberpatrullaje, obviamente que esto es una situación para revisar, ¿no? Entiendo la posición que usted está planteando, no estoy de acuerdo con el tema del ciberpatrullaje, que quede claro, ¿no? Por otro lado, el tema de lo que es reconocimiento facial, creo que es un tema que debería considerarse como un dato sensible, ¿no? Con relación a lo que no entendía al principio cuando me habló con relación al tema de las relaciones de consumo y la protección de datos personales. Yo le quiero dar una mirada que por ahí no entendió. Es durante la Ley de Protección de Datos Personales, por el artículo 3 de la Ley propia de Defensa del Consumidor, es una de las normas integrativas y se usa muchísimo, principalmente porque sabemos que la Ley de Protección de Datos Personales no está delegada en las provincias. Entonces, la propia forma que tienen las provincias como autoridades locales, ¿no?, provinciales de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, es traer la Ley de Protección de Datos Personales y sus principios a través del mencionado artículo 3. Yo, a partir de eso, he dictado medidas que de alguna manera pueden también sacar una idea de a dónde voy y a dónde apunto. Dicté medidas preventivas y ordenatorias. Por ejemplo, en un caso en el año 2015, por violación del consentimiento informado, que obviamente la Ley de Defensa del Consumidor no lo trata, que tenía que ver con beneficiarios de ANSES, o sea, jubilados, pensionados. No fue un caso muy publicitado, veo, y donde el Banco Superviel a los jubilados, pensionados y beneficiarios de planes, pagan más de 1 millón de beneficiarios en total, en ventanilla le daban un voucher
y sin explicarle nada le hacían tomar un crédito. Entonces nos llenaron de denuncias, nos inundaron de denuncias, prácticamente en toda la provincia de Buenos Aires, a través de las oficinas municipales de información del consumidor, porque esa práctica provocó que muchos beneficiarios, cuando iban a cobrar al otro mes, se encontraban que su sueldo, perdón, el haber a cobrar, ¿no?, a percibir, era cero, ¿no? Entonces tuvimos que dictar esa medida, traer la ley de protección de datos personales, y la verdad que fue muy efectiva porque pudimos lograr revertir esa situación, ¿no? Una situación que se da mucho, y es un caso práctico en donde la ley de protección de datos personales y la ley, más allá de la cuestión de veraz y demás, ¿no?, pero digo, y defensa del consumidor están totalmente... lo que, con relación al tema de la, creo que por ahí, o lo escucho mal o lo leí mal yo, la ley, el reglamento general de la Unión Europea, realmente la Argentina lo ha adoptado, ¿no? O sea, esos principios, o sea, siguen esos principios, ¿no? Y creo que hay que ir... Entonces, quizás por ahí me malinterpretó cuando lo leí, o capaz que lo leí de una manera no correcta, ¿no? Creo que la ley, como dije anteriormente, requiere el trabajo de todos, por eso los convoco a todos, principalmente a todos los especialistas en protección de datos personales, para construir una ley nueva que se adapte a la nueva realidad, al siglo XXI. Hay muchísimos temas que hoy están sucediendo. La situación hoy de pandemia, ¿no?, que ya hace un año que estamos, ha provocado que muchísima gente por primera vez realice compras de manera virtual o por internet, y nos estamos encontrando con muchos robos de phishing, o sea, robo de identidad, robo de CBUs. O sea, acá la verdad es que el desafío es enorme para poner una ley al alcance de todas y todos la ciudadanía, ¿no? Van 11 minutos, Gustavo, perdón. Si querés seguir. No. Simplemente es saber que por eso estoy convocando a todas las organizaciones de la sociedad civil, porque entiendo que el aporte que ustedes pueden hacer a la agencia es muy grande y tenemos que trabajar en conjunto para poder lograr esos objetivos. Bien. Beatriz, muchas gracias. Tiene la palabra, no quiero equivocarme, la señora Jimena Prullas. ¿Se encuentra en la sala? Ximena, o Jimena, disculpe la... Hola. Ahí me dicen que ya tenés... sí, ¿cómo estás? Buenos días a todos y todas. Quiero empezar agradeciendo la oportunidad del encuentro. Me presento, yo soy Ximena Prullas, tesista de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social y usuaria de la Agencia de Acceso a la Información Pública. En mi intervención quiero recordar al jefe de gabinete, el licenciado Santiago Cafiero, a través del presidente de la audiencia, Abelardo Vitale, la primera apertura de sesiones del Congreso de la Nación el año pasado, el 1 de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández decía: somos un gobierno de científicos, no de CEOs, un gobierno con la convicción de que el conocimiento es la clave para las políticas públicas y para el desarrollo. De ahí es que le vengo a pedir a este gobierno de científicos que reconozcan a las ciencias de la comunicación social como una de las ciencias sociales y a sus egresados como cientistas. Y en esta línea, que nos den la oportunidad de formar parte activa de las políticas públicas. Pues la designación de una persona sin carrera ni formación en el área de desempeñar no solo expresa un sentido contrario a una determinada normativa, en este caso el artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública y del artículo 16 de la Constitución Nacional, que expresa como requisito acreditar idoneidad. Además, y fundamentalmente, implica una mala administración de los recursos del Estado, puesto que el Estado argentino financia carreras de comunicación en Buenos Aires, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Salta, Jujuy, Santa Fe, entre otras provincias. Sin embargo, el Estado argentino no nos brinda una estructura de inserción laboral, y cuando sus egresados salimos al mercado laboral, nos encontramos con que en nuestras áreas de desempeño se encuentran personas que no están capacitadas para desarrollar las funciones. Esto sucede tanto en el ámbito público como en el ámbito privado,
y de convalidarse la candidatura propuesta, sucederá también en la Agencia de Acceso a la Información Pública. A esto se le suma otra preocupación que nos convoca y que refiere a la igualdad de género. La candidatura de un hombre sin idoneidad en una posición de poder clave para la democracia cede ante el compromiso de equidad de género, que se viene recortando con los cambios de gabinete y que viola un contrato electoral y los compromisos internacionales de derecho a la humanidad. Por estos motivos, le pido encarecidamente al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, reconsidere la candidatura y continúe aquellas premisas por un gobierno de científicos y científicas con perspectiva de género y por consiguiente recomiende no a cualquier persona, sino a una licenciada en comunicación social con amplia experiencia, amplia formación y especialización para las labores que lleva adelante la Agencia de Acceso a la Información Pública. Muchas gracias por escuchar. ¿Puedo Muchas gracias. hacer una respuesta? Sí, claro. Gracias por tus palabras. Lo leí atentamente tu presentación. Y esto un poco quiero llevar adelante una respuesta de por qué alguien deslizó, de por qué tengo tantos apoyos de la academia, ¿no? Fue porque yo tengo un recorrido desde hace, más allá de que no esté expresado en mi CV, vengo trabajando desde el año 96 con distintas universidades y en el periodo de los 15 años que estuve a cargo de la Dirección de Comercio, Defensa del Consumidor y otras leyes, también llevé el registro nacional de universidades con asiento en la provincia de Buenos Aires. La verdad es que la mayoría de los académicos que apoyan mi candidatura, muchos están relacionados con la comunicación social y una de las propuestas por las cuales yo me acerqué a ellos para poder trabajar en conjunto es para insertar a la universidad dentro de la agencia como una unidad de conocimiento y de formación hacia adentro y hacia afuera, hacia los estudiantes, para que puedan realizar pasantías o becas, en el caso de contar después con los recursos que queremos tener. Por eso leí especialmente tu presentación y realmente me llamó mucho la atención. Yo tengo 3 hijas también y están dentro con las mismas dificultades que vos estás manifestando. Y la verdad es que el interés mío al atraer a la academia y a las universidades y conformar con ellos una red es para dar lugar también a todo el sector universitario para que pueda participar dentro de la administración pública. Bien. ¿Estamos, Ximena? Sí, Abelardo. Gracias, Ximena. Gracias, Ximena. Está conectado, me dice la Secretaría Técnica, Eduardo Ferreira, en reemplazo de, perdón un segundo, ya les digo, Valeria Milanés, que no puede estar presente por razones de salud. Así que vamos a darle la palabra. Quiero recordar que esta audiencia está siendo registrada y por supuesto va a ser publicada como corresponde y tal como lo indica el reglamento de la propia audiencia. Esperamos que tenga más visualizaciones que la anterior audiencia presentada, que hasta el día de la fecha ha sido vista solamente por 253 personas de 2017 hasta este momento. Solamente en esta audiencia de manera virtual pero presencial tenemos 120 personas conectadas. Así que le doy la palabra al doctor Ferreira. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. Te pido por favor si podés contar de qué asociación sos. Gracias. Sí, totalmente. Yo voy a hablar en reemplazo de Valeria Milanés, que estaba en el puesto número 31 de la lista de oradores, que ella a su vez vamos a hablar en representación de la Asociación por los Derechos Civiles, ADC, ¿no? Que también enviamos nuestras observaciones y bueno, así que cuando quiera empiezo con mis 10 minutos. Empezá. Ya están iniciados. Bueno, listo. Nada, de manera breve presentación, ADC es una organización de derechos humanos de la sociedad civil que desde el año 95 trabaja diversos temas y particularmente en el derecho al acceso a la información pública y
la protección de datos personales ha venido haciendo trabajo bastante importante. Participamos como amigo curial en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Clos Reyes versus Chile, que dio como nacimiento al derecho a acceso a la información pública en el sistema interamericano. A su vez, a través de nuestro litigio ADC contra PAMI en el 2012 se reconoció la importancia del derecho al acceso a la información pública en nuestra constitución y el reconocimiento de la ampliación de la legitimación activa para poder presentar reclamos de ese estilo. Y en materia de protección de datos personales hemos participado tanto en reuniones y también hemos hecho contribuciones a la Asamblea Global de la Privacidad, que es la reunión de autoridades de protección de datos personales de todo el mundo, y también hemos participado en reuniones, hecho aportes y hemos sido convocados para participar en paneles de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que es el organismo de la región de las autoridades de protección de datos. Simplemente para puntualizar que obviamente, de más está decirlo, nuestras evaluaciones surgen solamente de los antecedentes propuestos en la resolución y no implican ningún tipo de evaluación general del desempeño ni de las calidades profesionales ni personales de la candidatura propuesta, ¿no? En primer lugar, manifestar también que hubiera sido deseable que en la resolución, considerando la jefatura, hubiera brindado razones, argumentos, explicaciones para justificar la idoneidad de la candidatura. Creemos que eso debilita la propia postura de la candidatura misma, ¿no? De la jefatura, que no haber brindado esas razones, y aparte porque se le priva a la ciudadanía de conocer los motivos y las razones públicas por las cuales se presenta la candidatura propuesta, ¿no? Pasando más que nada a cuestiones sustantivas, remarcar que del análisis que hicimos de ADC, hemos visto que hay mucha experiencia de la candidatura en temas de defensa del consumidor y del usuario, pero que si bien ese campo del derecho puede estar vinculado con la protección de datos personales en varios sentidos, creemos nosotros que se trata de campos distintos y autónomos, ¿no? Yo solamente para dar una breve pantallazo, contar que la protección de datos, bueno, supone controlar las múltiples operaciones de tratamiento de datos de los individuos que el Estado realiza a los fines de cumplir con sus funciones. Digo, por ejemplo, el manejo de información personal para la provisión de servicios y prestaciones de la administración pública, el uso de datos para la realización de investigaciones criminales por parte de las fuerzas de seguridad, las tecnologías de vigilancia al respecto, ¿no? Como las herramientas de ciberpatrullaje o de reconocimiento facial, el tratamiento de la información personal de salud por parte del sistema público o el control de sistemas de identidad digital mediante verificación biométrica, digo, por mencionar algunos ejemplos. También la protección de datos personales implica el análisis de ciertos derechos específicos, como puede ser el acceso, rectificación, cancelación, oposición, y ciertos principios como la calidad del dato, la minimización, la finalidad, la conservación, etcétera, cuya importancia reside no tanto en evitar que el individuo se vea perjudicado por la comercialización de un bien o de un servicio, como puede ser el espíritu del derecho al consumidor, ¿no? Y al mismo tiempo, como ya mencionaron varias presentaciones antes que yo, los nuevos derechos producidos por la masificación de las tecnologías digitales, como el derecho a la portabilidad, el derecho a la intervención humana, en el caso de ediciones automatizadas, bueno, fenómenos como la inteligencia artificial, la computación en la nube, la Internet de las cosas, etcétera, comienzan a determinar o influenciar grandemente cómo nuestros datos son explotados. En ese sentido, la adopción de medidas de seguridad y de protección de la información es algo esencial, ¿no? Todo este conjunto de conocimientos requiere una especialización, una experticia que al menos de los antecedentes que han sido puestos a disposición nuestra no surgen de la candidatura, ¿no? Por otro lado, como ser un órgano que está en manos tanto el acceso a la información pública como la protección de datos personales, eso implica que en algún momento pueda haber conflicto entre ambos derechos. Y la resolución de esos conflictos debe guiarse por los estándares y los principios de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? En ese sentido es importante que la dirección de la agencia esté versada en herramientas judiciales, jurídicas, como puede ser el test de proporcionalidad, el test de balance entre derechos o el principio de razonabilidad, ¿no? Este tipo de técnicas suelen estar estudiadas, ejecutadas en el ámbito de los derechos humanos y el derecho constitucional, y tampoco hemos visto nosotros, al menos de los antecedentes propuestos, que la candidatura tenga especialización o cursos o actividades hechas en esos ámbitos del derecho, ¿no? Finalmente, para ir cerrando, más allá de quién ocupe la dirección de la agencia, creemos que un verdadero órgano de protección tiene que tener cuestiones institucionales, no tanto a quien ocupe el cargo, ¿no? En ese sentido, queremos reiterar la necesidad de
de que la agencia sea un órgano autónomo, transparente, con recursos financieros y humanos necesarios para poder cumplir con sus funciones. Creemos que tiene que ser un órgano con dientes, por decirlo así. Por eso es imprescindible que ambos derechos, tanto el acceso a la información pública como la protección de datos personales, tengan la misma jerarquía y tengan una asignación equitativa de recursos para ambas funciones, para que sean cumplidas en su mayor cabalidad. Y también reiterar que más allá de las observaciones que podamos tener, quedamos a disposición del candidato, si efectivamente es designado como director, para seguir colaborando tanto en temas de información pública como también en protección de datos personales en vista de la experiencia de AEC. Y en ese sentido, solamente hacer una pregunta, que es, el candidato ha mencionado que planea crear o diseñar un consejo asesor y de observación de la sociedad civil para ayudarle en estos temas. Y mi pregunta es, ¿cómo va a ser esa conformación? ¿Cuáles son los criterios para seleccionar o para participar en eventualmente esas instancias que el candidato propone, ¿no? Así que, nada, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, gracias por sus palabras. Coincido en todo lo que usted dijo, en todo el diagnóstico que dio. El desafío es enorme. La verdad es que la convocatoria es amplia. La intención, queda claro que hoy la agencia, un poco como ya lo expresó algún otro expositor, está constituida por dos leyes que realmente son fundamentales y realmente, hasta desde el punto de vista también distintas en cuanto a su concepción, ¿no? Si bien son dos derechos humanos fundamentales, pero son dos leyes completamente distintas en cuanto a su concepción, ¿no? La intención es armar, o sea, convocar a la sociedad civil para integrar esa comisión asesora de manera abierta. Acá están convocados todos los integrantes de la sociedad civil, que son muchos. Yo me he reunido con un montón de manera extraoficial antes para tener una idea puntualmente de los desafíos que hay por delante, pero me gustaría también que esas comisiones asesoras de alguna manera estén asociadas a la temática, ¿no? Porque realmente tanto lo que sería la propia ley de acceso a la información pública, ¿no?, como la de protección de datos personales, me gustaría que sean comisiones asesoras completamente distintas, y puntualmente en la de protección de datos personales, trabajar en equipos por materia, como hoy lo mencioné, como puntos, dado de que hay un montón de temas que hoy están vigentes. Qué sé yo, menciono uno, el tema de comercio electrónico o la transferencia transnacional de datos. Creo que esto requiere la mirada no de solo una persona o de una estructura orgánica funcional, sino la mirada también de todos los actores que conforman, junto con las universidades, las personas que mejor pueden colaborar con la agencia en grado de asesoramiento. Muchas gracias, doctor Fuerte. Tiene la palabra Carlos Adrián. ¿Está? No. Sigue en el orden de oradores Gabriel Esquerra. Tampoco. Marcelo Roque Lanús. Tampoco. Mateo Melgarejo. No. Pablo Secchi. Lo había visto hace un rato a Pablo. ¿Está por ahí? Pablo. ¿Está? Pablo, estás habilitado, estás en este momento como orador. Hola, hola. Hola. Hola, ¿ahí me escuchan? Ahí te escuchamos. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la participación del candidato de exponerse a esto. Me imagino que no debe ser nada fácil.
En segundo lugar, esperamos que esta audiencia pública sirva efectivamente para la participación de la sociedad civil y no como un mero espacio para cumplir con lo que dice la normativa y que sea una decisión que ya está siendo tomada. Todos los que me antecedieron en la palabra dijeron que el candidato no está en condiciones de asumir este cargo, con lo cual espero que esto no sea solamente un espacio para cumplir con un punto de la normativa. El acceso a la información es un derecho ratificado muy recientemente en Argentina mediante el derecho en el año 2016, que fue una batalla llevada adelante durante muchos años por la sociedad civil y un logro del que estamos verdaderamente muy orgullosos, ¿sí? Los principales fallos en materia de acceso a la información pública en Argentina fueron impulsados por organizaciones de la sociedad civil que trabajan este tema hace muchos años. El fallo CISPEC, el fallo ADC que me antecedió en la palabra, fallos del Poder Ciudadano sobre el Banco Nación, etcétera, con lo cual hablamos muy desde adentro nuestro y con mucho sentimiento sobre este tema. Pero es una herramienta que en Argentina está dando sus primeros pasos. Yo tengo que lamentar profundamente que el director anterior no haya cumplido con el mandato establecido. Era muy importante que en estos primeros pasos de la agencia el anterior director pudiese haber cumplido con la responsabilidad que había tomado. Por eso es tan importante esta reunión, por eso es tan importante que el próximo director pueda continuar un camino. Creo que lo mencionaron al principio, uno de los dos, si no fue el presidente de la audiencia, fue quien lo acompaña, que dijo que es muy importante darle continuidad al trabajo del acceso a la información pública. Y quiero tomar algo que acaban de mencionar, que dicen que en esta audiencia hay más gente, o casi la misma gente que en la audiencia anterior y todavía no fue publicado este video. Sí, por supuesto, no conocemos al candidato. Entonces, por supuesto que va a haber mucha más gente acá que la vez anterior, que había un candidato que era reconocido incluso internacionalmente para trabajar el tema del acceso a la información pública. La Agencia de Acceso a la Información Pública es una agencia que viene trabajando arduamente, que fue impulsada por el gobierno anterior y fue impulsada también por este gobierno sin poner palos en la rueda en su accionar, con lo cual nuestra experiencia como usuarios, nosotros desde Poder Ciudadano le hablamos mucho justamente a los ciudadanos y las ciudadanas, nuestra experiencia ha sido muy buena con la agencia y queremos que siga siendo así. Ahora nos encontramos con un candidato o con un futuro director que debe ser el faro del acceso a la información en la Argentina, porque los demás poderes del Estado verdaderamente están muy en deuda con el acceso a la información. Los demás poderes, el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Entonces, ponemos todas nuestras esperanzas en la Agencia de Acceso Nacional para que impulse el acceso a la información a nivel nacional. También voy a insistir en que no hay apreciaciones personales ni sobre la labor profesional ni sobre la condición humana, como dijo él, expuesta por el candidato. Pero este procedimiento que estamos llevando adelante tiene que garantizar la idoneidad del candidato. Lo dice la ley, no lo dice Poder Ciudadano, no lo dice ninguno de los que lo dijo antes. Lo que lo está diciendo es la ley. Y la idoneidad básicamente tiene que ver con reunir las condiciones necesarias o las condiciones óptimas para ejercer el cargo. ¿Por qué creemos que este candidato en particular no cumple con esas condiciones? Porque el propio candidato lo está diciendo en su currículum vitae. A veces uno, con la desesperación de conseguir trabajo, y bueno, exagera un poquito el currículum vitae. El candidato nos está diciendo la verdad. No tengo experiencia en la materia. Por eso jefatura de gabinete no justifica esta candidatura. Las cartas de adhesión que marcan sus sólidos antecedentes profesionales y su larga trayectoria, se repite en varias cartas eso, no hablan de la profesionalidad. Nosotros no hablamos de la profesionalidad y responsabilidad del candidato. Nosotros no ponemos en duda eso, básicamente porque tampoco lo conocemos como para poner en duda eso. Pero esas cartas, esas adhesiones, no demuestran experiencia alguna del candidato en la materia. Y les voy a decir la verdad, tampoco las organizaciones que los apoyan trabajan el tema ni acceso a la información ni protección de datos personales. Es realmente muy sorprendente que ninguna de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema acceso a la información den por lo menos, porque no pido que hablen, porque no hablan, pero que den por lo menos una
una adhesión al candidato. Perdón si me equivoco, que hay alguna organización que trabaja acceso a la información que lo apoyé. Yo revisé absolutamente todas las adhesiones y no lo vi. Y tampoco hemos visto, los que trabajamos acceso a la información, una participación del candidato en espacios, en charlas, en reuniones, en OGP, en alguna reunión de UNCAC, en alguna otra red, en alguna reunión de OEA sobre la temática. No lo vimos ni arriba del escenario y ni siquiera lo vimos o lo escuchamos en el público. Con lo cual, como decíamos al principio, de ir cerrando, si este espacio efectivamente sirve para discutir o observar al candidato y no es un mero paso instrumental para ratificar una decisión ya tomada, estamos en condiciones de afirmar, señores y señoras, que el candidato no puede pasar de esta audiencia. Carece de formación específica vinculada a la temática, no se acredita que haya ocupado cargos que tuvieran conexión relevante con el rol para el que fue propuesto, no incluye en su currículum antecedentes académicos relevantes y carece de un especial prestigio o reconocimiento público en esta temática. Por todo esto, le solicitamos a la jefatura de gabinete que retire esta postulación y se envíe, por favor, una nueva postulación cumpliendo con lo que exige la Ley de Acceso a la Información Pública. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Sigue en el uso de la palabra José Lucas Magion Calda. ¿Está? Está. Lo escuchamos. Se tendría que desmutear, por favor, José Lucas, así lo podemos escuchar. Está habilitado para hablar. ¿Está con imagen? No. ¿Ahora sí? Ahora sí. Por favor, Muy bien. tus 10 minutos. Bueno, buenos días a todos. Me gustaría reivindicar o resaltar la gran concurrencia que ha habido en esta audiencia, la cantidad de inscritos, que más allá del desconocimiento que pueda haber sobre el candidato, es importante, sobre todo teniendo en cuenta que la anterior audiencia, la audiencia de designación del doctor Bertone, solamente tuvo una sola intervención, que fue la nuestra, oportunidad en la que por una cuestión puntual observamos al candidato. Así que resaltar esto como un avance de la sociedad en pos de obtener mejor información pública oportuna. Hay que decir también que hoy estamos acá porque hubo un funcionario que, si bien desempeñó correctamente su cargo y que fue independiente y que fue idóneo, cometió una falta a nuestro criterio al retirarse, al renunciar, dejando en manos de un gobierno que reviste características autoritarias la designación tan pronta de una nueva autoridad. Creemos, obviamente, como se ha dicho aquí, que el candidato carece de la idoneidad para la función que exige la ley y también creemos que, si bien no conocemos tanto al candidato como el mismo candidato lo ha expresado, sí conocemos al gobierno que lo designa, sí conocemos a los gobernantes que lo designan. Entonces, teniendo en cuenta todos esos antecedentes y teniendo en cuenta que el candidato proviene del centro del poder político, nos permitimos dudar de cuáles son las reales motivaciones de esta designación y, en particular, establecer que, a nuestro criterio, el requisito por el cual se lo ha designado es el de la lealtad. La lealtad, que es un concepto
muy aceptado, la lealtad personal, la lealtad al gobernante, un concepto muy aceptado en la mitología del partido de gobierno, pero que es totalmente inútil y hasta contraproducente a la hora de ejercer la tarea de control, a la hora de manejarnos en el ámbito de una república. De tal manera que nosotros vamos a hacer acá dos peticiones. Una de ellas, que no se designe a este postulante, y la otra, que se convoque a través del Poder Ejecutivo, que perfectamente podría autolimitarse en las funciones que le otorga la ley, que se convoque, decía, a un concurso abierto, de libre concurrencia, con un jurado que sea imparcial, que pueda designar un candidato que el Poder Ejecutivo sí pueda elevar ante esta audiencia pública y de paso que sea una audiencia pública que reúna todos los requisitos de la ley en cuanto a su difusión. Quiero decir que hace poco una magistrada de la ciudad de Buenos Aires ha adoptado un criterio en un fallo a favor de una petición que hacíamos, una medida cautelar que suspendió una audiencia pública de designación de una autoridad de la reciente Oficina de Integridad Pública, en la cual sostiene eso: el jefe de gobierno, sin perjuicio de que la ley no lo establece, tampoco le prohíbe hacer una convocatoria amplia donde haya un concurso real de personas y que esto pueda ser exhibido como un grado mayor de transparencia. Y finalmente, para terminar esta breve observación, a mí me gustaría hacerle una pregunta al candidato que creo que podría reflejar, al menos para nosotros, gráficamente, qué idea tiene él de independencia de un organismo. Y me gustaría preguntarle si a su criterio la doctora Gil Carbó fue independiente de las autoridades que la designaron cuando le tocó ocupar la Procuración General de la Nación. Muchas gracias. Bueno, sí, doctor Maggio Calda. Perdón, me saco el gorrijo. Primero voy a hacer una breve respuesta. Yo durante el 10 de diciembre del 2015 hasta el 9 de diciembre del 2019 fui funcionario del gobierno de la licenciada María Eugenia Vidal. ¿Tá? Yo me incorporé a este gobierno el 10 de diciembre del 2019. ¿Ok? Con relación a la pregunta que me está haciendo, con relación a la cuestión de Gil Carbó, yo en ese periodo estaba en la provincia de Buenos Aires, la verdad que no le puedo dar una opinión con relación a la independencia o no. Yo creo que los funcionarios tienen la posibilidad de elegir cómo quieren actuar, con autonomía, con independencia y con imparcialidad, porque eso lo provoca la misma ley. Es una cuestión de opción. Hay gente que puede elegir ser independiente y hay gente que puede ser dependiente. Yo soy de las personas, y de alguna manera lo he hecho durante todo el tiempo que fue mi carrera administrativa, principalmente en la provincia de Buenos Aires, manejarme con total autonomía, con total independencia y con total imparcialidad de los ministros, que obviamente en 15 años tuve 13 ministros, y no es casual que después, cuando fue el gobierno de María Eugenia Vidal, me confirmaran y siguiera trabajando con ellos. O sea, ¿por qué fue eso? Porque me manejé siempre con imparcialidad.
Es lo único que tengo para decirle, no tengo otra. No le puedo dar una opinión por cuestión de Gil Carbó porque lo desconozco. Muchas gracias. En este marco de peculiar autoritarismo, agradecemos al presidente de Ciudadanos Libres y responsable del equipo legal de la Fundación Apolo, supongo que ha expresado su opinión por las dos instituciones. Le agradecemos profundamente su posibilidad de expresarse en una audiencia pública, como es la que estamos llevando adelante, insisto. Me voy a abstener de responder, por supuesto, porque no puedo hacerlo por razones institucionales.